Según un estudio de la Universidad de Siracusa, allá donde se encuentre, valora Las Palmas de Gran Canaria como una de las 10 ciudades con el mejor clima del mundo. 26 grados de máxima y 18 grados de mínima durante todo el año avalan el resultado del estudio. Mientras medio mundo se hiela, aquí toman helados y usan sombrillas. Muchos, antes de la cena de Navidad, van a la playa y se dan un baño. Siete alargados kilómetros de ciudad junto al Atlántico. Unos 400.000 habitantes estables. Las Palmas de Gran Canaria es hoy más que nunca una ciudad abierta, abierta al mundo y a sí misma. Las Palmas de Gran Canaria fue la primera ciudad fundada en las Islas Canarias. 7 islas que el naturalista romano Plinio el Viejo llamó afortunadas. Es una ciudad joven para la media de las que hay en España. Solo tiene 500 años. Base comercial y militar, durante siglos sirvió de habituallamiento para los viajes americanos. En la actualidad, comparte con Tenerife la capitalidad de las islas cada 4 años. El Real de las Tres Palmas fue el primer campamento fundacional de la ciudad. El día más largo del año, el día más luminoso, un 24 de junio de 1478, Juan Rejón fundó la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La primera construcción estable fue una ermita muy parecida a esta y que ocupaba el mismo lugar. Hoy han plantado 3 palmeras para conmemorarlo. Esta es la primera calle en el corazón de Vegueta, que es como aquí llaman al barrio más antiguo de la ciudad. Todo el que haya caminado por algunas de las plazas más importantes de Latinoamérica reconoce en este barrio el mismo aliento. No en vano la ciudad se dejó impregnar por los sueños de los conquistadores y el perfil de sus relatos. Cristóbal Colón fue el primero y utilizó esta isla como cabeza de puente en su viaje a América. No fue fácil conquistar la isla. Los aborígenes constituían una sociedad primitiva que todavía vivía en el Neolítico cuando llegaron los primeros españoles. Cinco años de luchas crueles fue el precio para hacerse con la isla. El Museo de Canarias conserva distintas muestras de aquellas primitivas culturas que momificaban a sus muertos y hacían cerámica. Es muy agradable pasear por este lugar, que conserva el encanto de los viejos museos del siglo XIX, a medio camino entre la ciencia y el almacén. Las Palmas, nombre vegetal, parece una ciudad mineral, o al menos una ciudad que intimida claramente con su geología, de un modo que en otros sitios se presenta oculta tras la vegetación. La desertización de la isla fue provocada por muchos siglos en los que se practicó deforestación salvaje. Por razones defensivas, el propio conquistador Juan Rejón hizo talar un bosque frente a su campamento. La verdad es que no es un buen ejemplo para empezar. Uno de los lugares más visitados de Vegueta es la Casa de Colón, un edificio formado por un conjunto de casas en torno a una misma manzana y cuyo origen se remonta a los primeros años de la ciudad. La Casa de Colón es una mezcla de gótico del siglo XV y elementos típicamente canarios, mucho más recientes. La tradición dice que aquí durmió Colón antes de hacerse a la mar. Una reproducción a escala real de lo que fue el camarote del almirante ayuda a imaginar las duras condiciones de la navegación de entonces.
Las columnas, procedentes de un antiguo convento de dominicos, consiguen un entramado de luz y sombra que derrama placidez, reposo y tal vez el cálido sopor de la siesta. En Vegueta está también la Plaza de Santa Ana. En forma de plaza mayor, el lugar reúne el poder político y religioso. Las casas consistoriales y el palacio regental por un lado, y la sede episcopal y la catedral por otro. Llevan 500 años haciéndola y aún está sin terminar. La pobre pasó por todos los estilos. Fachada neoclásica, retablo barroco y sacristía plateresca resumen tiempos de impulso y tiempos de espera. En el patio de los Naranjos, las palmeras compiten en altura con las altas columnas de madera de tea. Una historia algo rocambolesca hizo que el coro de la catedral haya terminado en la calle. Mejor así que destruido, desde luego, pero hay que reconocer que un coro frente al ruido de los coches es algo bien particular. Entre las fuentes de la ciudad, la más provocativa es esta. Una fuente con techo, posiblemente hecha con la sana intención de que cuando llueva, el agua no se moje. Desde luego humor no falta. Además de que, dado el clima, los tejados aquí no tienen muchas ocasiones de lucir su trabajo. Al igual que la catedral, el palacio episcopal es otro cóctel estilístico. Destaca el balcón del siglo XVII, uno de los más representativos de la ciudad. En muchos barrios, y especialmente en Vegueta, hay muchos balcones. En cierto sentido es lógico, una ciudad con buen clima es siempre una ciudad que se asoma. Entre tanto balcón, no podía faltar una calle homónima. Además de tener muchos, ella misma se asoma al mar. Un coleccionista de coincidencias no pasaría por alto que casi todas las gárgolas de la ciudad tienen el mismo diseño básico. Gárgolas en forma de cañón. ¿Se trataba de intimidar a posibles corsarios y advertirles que la ciudad estaba bien pertrechada? Durante casi 300 años, Las Palmas fue una ciudad sitiada. No en el sentido literal, naturalmente, pero el constante terror a una invasión pirata hacía que la población no se atreviese a salir demasiado lejos y, en caso de hacerlo, estar preparado para regresar corriendo. Es fácil imaginar el desasosiego de aquellas vidas y las pobres relaciones personales que podrían establecerse en aquel enrarecido ambiente. Las Palmas era una ciudad asustada. Era como ser doblemente isleños, aislados por el mar y por el miedo. ¿Es posible reproducir el sentimiento agobiante de aislamiento en una ciudad sometida a constante vigilancia? Tal vez por eso podemos imaginar lo que para sus habitantes supuso el final de la piratería en pleno siglo XVIII, una liberación. Abrir los brazos a los forasteros era un acto de libertad, y tal vez aún lo sea. Es posible que, entre otras razones, de ahí venga el aire abierto, cosmopolita y respetuoso que se respira en toda la ciudad. Además de coreanos, libaneses y palestinos, la ciudad cuenta además con una integrada población de origen indio que durante muchos años protagonizó parte importante del comercio. No hay que olvidar que Canarias fue Puerto Franco durante mucho tiempo. Hay otra razón de peso para que la gente de aquí esté tan acostumbrada a la convivencia. La ciudad siempre fue estación de paso entre América y España. La obra más importante, que sin duda fue la gran impulsora del crecimiento de la ciudad, fue la creación del Puerto de la Luz. ¿Acaso no es luz lo que la ciudad tiene a raudales? Tenía que ser así, en una ciudad que fue fundada a un solsticio de verano, el día más largo y luminoso del año.
A Las Palmas llegó el mundo por ese puerto. El Puerto de la Luz se inauguró en la transición entre el siglo XIX y el XX, época en que los grandes mercantes y transatlánticos necesitaban carbón para las largas travesías. Por aquel entonces, el puerto servía además de almacén para repostar. Actualmente el lugar tiene una gran actividad. Fondeadero de grandes cruceros, base de importantes flotas pesqueras y lugar de comunicación con las otras islas. Toneladas de tierra formaron el istmo que la unió a la isleta, dejando el puerto a un lado y la playa de las canteras al otro. El mar sigue siendo la principal fuente de la rica gastronomía canaria. Pescados frescos preparados de 1000 maneras se dejan acompañar por las papas arrugás, el mojo picón y el gofio, maíz tostado y molido que forma parte de la dieta de muchos isleños. El gusto generalizado por postres, pasteles y bollos tal vez recuerde el carácter dulzón de los canarios o el éxito que en estas tierras siempre tuvo el cultivo de la caña de azúcar. Además de los hipermercados y los grandes centros comerciales que han uniformado el país en las últimas décadas, la ciudad conserva algunos de sus mercados tradicionales. Oye, la menuda, la que se suele hacer para el picoteo con el mojo canario. Si los isleños tienen un acento de clara influencia andaluza, no es menos cierto que esa influencia también fue urbanística. Barrio de Triana, Parque de San Telmo o Patio de los Naranjos. ¿Hace falta algo más? Tal vez el gusto por coincidir en los colores, amarillo albero, rojo inglés, blanco de cal, de nuevo la influencia sevillana. No se puede olvidar que durante muchos años los barcos iban o venían de la capital andaluza. No podían faltar los patios. Aunque el concepto tuviese también ascendencia andaluza, la forma está adaptada al clima de la isla y a su vegetación tropical. La influencia sobre la isla no solo fue andaluza. Durante los siglos XIX y XX, los británicos descubrieron Canarias. Estación de paso hacia sus colonias en Sudáfrica, Australia o India, las Islas Canarias eran un perfecto lugar de aclimatación. Muchos se quedaron, amaron esta tierra y la hicieron suya. La ciudad jardín es una típica colonia británica. Barrio de casas independientes con jardín, a la que no falta la típica iglesia protestante. A unos centenares de metros de la ciudad jardín, los británicos fundaron el primer campo de golf de España, del que es hoy heredero el Real Club de Golf de Las Palmas. Limitada por el mar, la ciudad cuando necesitó crecer trepó por los riscos, dando lugar a calles pinas y escaleras inacabables. Los colores de muchos barrios sorprenden por la valentía rabiosa de los colores primarios. La paleta elemental sin mezcla alguna. Es como si la ciudad hubiese sido pintada por un artista. Quizá la razón de pinturas tan valientes se encuentra en el gris obsesivo de la tierra volcánica y en la necesidad de sus habitantes de enfrentarse a él. Somos color, se viene a decir, y nos negamos a una existencia en blanco y negro. Dice algo que esas